¿Qué hablaremos hoy? Entramos a nuestro sexto punto de el pacto de membresía. ¿De qué se trata este? Dice, buscaremos guardar la unidad y comunión de la iglesia y evitar todo aquello que la dañe. Este tema, hermanos, es un aporte específico de otro de los deberes que como miembros de la iglesia nosotros tenemos. Recordemos que la fe y la conducta van juntas. La fe y la conducta van juntas. No podemos separar una de la otra. Van de la mano. Como dirían en algún vocabulario tecnológico, van amalgamados. Van juntos. No podemos dividir esto. No es que usted diga, yo creo en Cristo, pero su comportamiento sea absolutamente dispar a lo que está diciendo. Que lo que usted diga se haga. Así que, hermanos, cuando hablamos de la unidad y la comunión de la iglesia, nos estamos comprometiendo, usted y yo, nos estamos comprometiendo a andar de la manera más digna de como Dios nos llamó, de cómo estamos en Cristo, de tal manera que la unidad que hay entre nosotros los creyentes, y escúcheme muy bien esto, la unidad que hay entre nosotros los creyentes. ¿Qué dije, hermanos? No esperen que aquel que está llegando a la iglesia, que aquel que no conoce de Cristo, tenga el mismo pensamiento que usted y que yo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la fe y la conducta están juntas y aquellos están sin fe. Pueden tener mucha moralidad, hermanos, pero aquí es donde usted y yo como creyentes debemos estar junticos. Saben, hermanos, la unidad que tenemos en la iglesia es real y mística, es decir, es física y es espiritual. Así que las bendiciones espirituales que nosotros tenemos por estar unidos a Cristo como cabeza de la iglesia, las tenemos aquí descritas en lo que acabamos de leer, en Efesios 4, pero básicamente desde el versículo 2 y los subsiguientes, hermanos. Por supuesto que no los vamos a leer porque pues hay tanta cosa que decir al respecto. Este capítulo es un tratado bien específico sobre la unidad. Mire, hermanos, ¿por qué Pablo tenía que hablar sobre este tema de la unidad? Hay dos cosas que deberíamos ver aquí de la unidad. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando esto? Uno, porque se había dado cuenta que en algunos lugares no estaba siendo practicada por los creyentes. Y dos, para afirmar aquellos donde sí se estaba poniendo cuidado. Así que, hermanos, la Escritura no solo nos está diciendo que debemos guardar la unidad entre nosotros, sino que debemos hacer dos cosas. Hacerlo de manera activa. Es que guardar la unidad, uno puede decir, bueno, sí, ahí guardamos la unidad, pero calladitos. No, la unidad hay que guardarla de manera activa y no solamente ahí nos debemos quedar, sino promover la unidad. Hacerlo activamente y promoverla. Así que debemos ser diligentes, como dice el apóstol, en cuidar y en hacer que esto sea mucho más firme en la iglesia. Amados, por favor, hoy yo solicito su atención. Porque si hay algo que a nosotros nos ha hecho temblar, si hay algo por la que la iglesia ha sufrido algunos temblores,
ha sido justamente porque la unidad se ha resquebrajado. ¿Y saben por qué también? Porque nosotros, como veremos adelante, nos hemos quedado callados como si eso les importara a otros, a los pastores y no a nosotros. La unidad, y por eso fui enfático al principio, es para nosotros los creyentes. Los creyentes. Así que viendo la necesidad de esto, ¿de dónde proviene, hermanos, que nosotros tengamos cuidado para promover, guardar, hacerlo de la manera más solícita con relación a la unidad? Pues porque Cristo nos enseñó sobre esto. Nuestro primer punto es una exhortación de Cristo. Hermanos, la Escritura dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Notan esto, hermano, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, así que cuando nosotros venimos a Cristo y somos legal y experimentalmente unidos al Señor, y esto por la fe, recuerden que esto es por la fe, estamos unidos al Señor, estamos participando de esa unión que viene promovida por el Espíritu Santo, porque la unidad no se da porque nosotros la queremos tener. La unidad se da porque el Espíritu Santo es la que la promueve en nosotros. Si estamos apartados del Espíritu, hermanos, muy difícilmente podemos lograr profundizar ahí. Pero como está el Espíritu Santo, nosotros podemos entonces entender lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 11. El Señor dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean cada uno independiente. ¿No? Tengo mal el apunte, hermano. Para que sean todos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, el Señor no oró, Cristo no oró, para que usted y yo fuéramos eliminados del mundo lo más rápido. Él no nos llamó y no dijo, Padre, te ruego que los saques del mundo lo más pronto que puedas. No dijo eso. El Señor todo lo contrario, dijo, van a estar aquí en el mundo, ellos van a estar aquí. Y por supuesto su oración muy sentida, fundamental, preeminente, fue que fuéramos nosotros guardados por el Señor, para que esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fuera una realidad en nosotros también, y que, como decimos amar a Dios, también nos amemos nosotros. Hermano, ¿en qué consiste entonces la unidad exactamente? ¿En qué cosas estamos real y espiritualmente unidos como creyentes? ¿Tenemos unidad en qué, hermanos? Pues bien, nuestro texto nos indica que estamos profunda y espiritualmente unidos como creyentes. El versículo 4 al 6 que leímos dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma... ¿Sí notan aquí, hermano? Fuimos llamados en un cuerpo, en un espíritu, en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como puede ver usted esto, hermanos, tenemos una unidad de cuerpo, de familia. Todos los creyentes somos de la misma familia. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. ¿Quién es nuestro hermano? Cristo. Bueno, todas estas cosas las tenemos. ¿Dónde estamos metidos? En un mismo organismo, la iglesia. Así que tenemos unidad en el Espíritu. Es decir,
que en los creyentes opera en todos y cada uno de nosotros el mismo Espíritu, y Él nos inclina a los mismos intereses que tenemos. ¿Verdad que sí, hermano? A los mismos intereses que tenemos. Y como tenemos los mismos intereses, hermano, lo más lógico es que haya el mismo fruto producido por el corazón suyo y mío. Tenemos unidad en un mismo llamado y la misma esperanza que este llamado produce. Así que hemos sido llamados por el Señor, y a mí me hubiera gustado entregarles esa lista, pero si hay alguien que quisiera este tema, me lo pide y con mucho gusto se lo entrego en su WhatsApp, donde quiera, hermano. Pero, hermano, la idea es que usted lo tenga, lo aprecie, hermano, porque esto es importante para la iglesia. Me hubiera gustado, hermano, darles este listado, pero a ver, nosotros hemos sido llamados en esa unidad del Señor. Ahora, la misma Escritura nos dice, una misma esperanza, la misma salvación, la misma gloria, el mismo cielo. Como creyentes, hermano, en Cristo no podemos esperar otra cosa o anhelar otra cosa o pensar otra cosa. Es lo que el Señor nos dijo que debemos tener. Así que tenemos el mismo Señor y Salvador, tenemos una misma fe o doctrina, tenemos un mismo bautismo, el mismo Dios y Padre, estamos unidos en la misma gracia, el mismo perdón de parte de Dios, el mismo amor de parte del Señor Jesucristo, el mismo testimonio, los mismos objetivos que nos llevan a estar en este mundo para hacer algo importante. Es una unidad santa, tanto en sus principios, medios y objetivos. Esta es una unidad que requiere una unión completa. Estamos unidos en el mismo centro de la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la verdad. Y estamos unidos en la verdad, en el amor, que son sustanciales en Dios. Los creyentes debemos estar unidos en las mismas actividades eclesiales, en una fe común, alimentada por la misma palabra, y en el amor entusiasta y ferviente para ejecutar más bien todas las tareas que el Señor nos ha dado, y que para poderlas hacer nos dio dones. El Espíritu Santo nos entregó esas herramientas para que no hagamos con nuestras fuerzas las cosas, sino como Dios dice y con lo que Dios dice. Así que básicamente todo nuestro fundamento, todo nuestro aparejo, todos los recursos de la vida de fe están identificados en las Sagradas Escrituras. Ahora, la iglesia no es un conjunto de personas donde cada uno mira qué va a hacer, que llega aquí a la iglesia y entonces va a decir, pues a mí me provoca hacer esto y el otro también y el otro también. ¿Cómo sería ese cuerpo, hermano? Imagínense ustedes, analógicamente viendo nuestro cuerpo, tenemos una cabeza que es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Imagínense ustedes donde cada miembro de nuestro cuerpo quiera hacer una cosa. Inténtelo. Mientras una parte le dice, estoy sentado, la otra me voy de pie, a la otra mueva a la derecha, mueva a la izquierda, el ojo para arriba, el otro para abajo, hermano, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se dan cuenta ustedes cómo sería eso? Y usted dice aquí, viendo la analogía del cuerpo, usted dice, ¿se puede o no se puede? No se puede. Yo a veces me espanto de ver a un lagarto, ¿cierto? Yo no sé, ¿es un lagarto? El camaleón. Ese tira un ojo para allá y el otro para atrás, ¿cómo lo hace? No nos es dado a nosotros, porque tenemos otras facultades, ¿cierto? Nosotros podemos girar la cabeza y mirar. El pobre otro está enyesado, por eso mira los ojos para allá y para acá. Pues tiene sus maneras, hermano. Pero nosotros tenemos esa facultad de ser un cuerpo en Cristo y entonces hacer lo que la cabeza ordena. El cuerpo no puede ir aparte de la cabeza.
Así que aquí cada uno no mirará por lo suyo ni tirar para su lado, sino hacer lo que Dios ordena. No procurar nuestra propia agenda. Nuestra propia agenda es pecaminosa, hermanos. Nuestra propia agenda es muy diferente a el pensamiento del Señor. Él lo dijo: mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos los tuyos. Eso dijo el Señor. Así que estemos atentos a esa exhortación de Cristo. En segundo lugar, hermano, debemos hablar de una penosa advertencia. Una penosa advertencia. Lamentablemente, hermanos, la unidad es uno de los asuntos más descuidados y es uno de los asuntos más atacados en la iglesia. Más atacados. El Señor vino a decirnos como iglesia que fuéramos uno. Pero el enemigo de nuestras almas, ¿qué vino a hacer? A robar, a matar, a destruir. No, Él no quiere unidad en la iglesia. Él procurará bajo todos sus recursos atentar contra la unidad de la iglesia. Y nosotros ya hemos visto cómo trabaja y no se queda quieto. Mientras nosotros estamos tranquilos, Él no se olvida de lo que tiene que hacer. Él ve una iglesia que está procurando, fundamentándose en Cristo, y entonces Él dice: aquí es que hay que trabajar. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar un tema muy duro en una de las iglesias que quedaron descritas en la palabra por una carta que él envió, la iglesia en Corinto. Él tuvo que atacar muchas cosas que pasaron ahí, pero para ello el mismo Señor afirmó en Marcos capítulo 3 versículos 24 y 25. Ya veremos la carta a los Corintios, pero Marcos 3, 24 y 25 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Tal reino perseverará? No, ahí dice: tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y valga la oportunidad, y aquí, aunque no es mi tratado, pero quiero abrir un paréntesis. Amados, nuestros matrimonios, nuestros hogares, o están unidos o están divididos. O están unidos o están divididos. Pero no podemos tener un pie en el cielo y otro en el infierno. ¿Dónde es ese desorden? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Dijo el profeta, hermanos. No lo estoy diciendo yo. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si no están de acuerdo, yo con el señor Petro no quiero andar. Yo no estoy de acuerdo con él para nada. Así que a metros el Señor conmigo. Yo no quiero andar con él, pero quiero estar con ustedes. ¿Ve? Porque ustedes y yo tenemos una unidad. Amados, en nuestra casa debemos hablar el mismo idioma. En nuestra casa debe ser el mismo Señor, si es que tenemos a Cristo. Pero también debe ser el mismo Señor si su padre es el diablo. ¿Estamos? Si su padre es el diablo, ese hogar es un ring de los demonios. Pero si es un lugar en donde Cristo ha entrado y está gobernando, debe ser un hogar sujeto al Señor. No es que pensemos, hermanos, que en nuestro hogar podemos hacer lo que se nos dé la gana, porque nuestro hogar es del Señor. Y el Señor dijo cómo debemos vivir. ¿Y en dónde lo puso, hermanos? En la Escritura. No debemos actuar según nuestra propia enciclopedia. Vuelvo y les digo, es pecaminosa, es mala. Pero si vamos a la Escritura, todo lo que se haga está allí. ¿Por qué oramos para comer? Hermanos, allá en la mesa, cuando reunimos la familia alrededor de la mesa, porque espero que eso lo hagan, alrededor de la mesa,
no alrededor del televisor, ni uno en la pieza y el otro en la sala y el otro en el patio. No, estamos alrededor de la mesa. Ahí está la unidad. Si oramos juntos, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? ¿Será porque es que no saben el hambrerón que tengo y que quiero comer ya? Hermano, ¿por qué oramos? ¿Y dónde dice eso, hermano? En la palabra de Dios. ¿Por qué oramos? Porque está en la Escritura que debemos ser agradecidos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Dice en la Escritura. No digo yo, está en la Escritura. Y así todas las cosas, hermano. ¿Por qué hacemos devocional? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Acaso un chico se acerca y otra vez están? No, es que la Escritura dice que hay que hacerlo. Hermanos, cierro el paréntesis para decir que una iglesia dividida contra sí misma es una completa contradicción. Aunque la palabra eclesía dice que son los llamados fuera, la iglesia significa realmente que es una asamblea, es una congregación, es una reunión de santos. Así que esto es tan raro, hermano, encontrar una iglesia dividida como un billete de 123,000 pesos. Hermano, es así de raro. Usted y yo, hermanos, hemos de considerar que la unidad que el Señor nos ha dado debe estar sujeta a la Escritura. Mire, el apóstol Pablo encontró en la iglesia en Corinto unas cosas tremendas, una iglesia particularmente dividida por todo. A ver, se las voy a deletrear, hermanos. En el capítulo 5, primero a los Corintios 5, ¿no? Solo copia ahí, hermanos, si quiere. En el capítulo 5 encontramos que Pablo hizo una demanda sobre ese caso de inmoralidad que no se había disciplinado. En el capítulo 6, él encontró que había conflictos entre los hermanos, y esto porque los incrédulos se habían metido. Capítulo 7, encontró problemas en los matrimonios. Capítulo 8, encontró problemas con la dieta, con la libertad cristiana y la falta de amor. Capítulo 10, encontró problema con la idolatría. Capítulo 11, con la confusión de roles y el orden de la iglesia. Y sobre todo, la pecaminosa participación de la cena del Señor, donde Dios había traído juicio. Capítulo 12, el desorden en el uso de los dones. Capítulo 13, la falta de amor a la hora de trabajar en la iglesia. Capítulo 14, el desorden eclesial que había traído esto. Capítulo 15, el problema de las herejías que se habían metido en la iglesia. Así que si usted se da cuenta, esta era una iglesia ejemplar para no mirar. Era todo lo contrario a lo que no deberíamos ver. Todo esto se empieza con poquito. Se empieza con minucias, y cuando nos damos cuenta, si no estamos atentos a ese resquebrajamiento de la unidad, vamos a tener un problema sin control. ¿Ustedes saben qué es una bola de nieve? ¿Cómo comienza una bola de nieve? Así de chiquito. Pero en su rodada va acumulando lo que sea y después arrasa con lo que quieran. Hermanos, aquí tenemos ese lío si no estamos muy pendientes de qué es lo que estamos haciendo. Así que mientras yo estoy hablando esta mañana aquí, alguno puede estar pensando, ese sueño que tengo tan bárbaro, ya casi no huele a café. Esto ya no es unidad, hermanos. Ya empezó ahí. Y cuando empezamos a ver hombres y mujeres debilitados en la iglesia, pensando en el día del Señor en otras cosas más importantes para el cuerpo que para el alma, entonces tenemos que estar mirando muy atentamente esto. Una iglesia con tantos problemas, uno dice, ¿por dónde se le va uno primero a esto, hermano? ¿Qué atacamos primero en una iglesia de estas?
Así que 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, aquí la palabra está vindicando que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse, y que se evidencia entonces que esa iglesia no está en una misma mente, en un mismo parecer, según las Escrituras, y una iglesia que no está en la misma mente, que no está según las Sagradas Escrituras. ¿Sabe que esta iglesia a qué está destinada, hermanos? A desaparecer. Y hay alguien que aplaudirá cuando una iglesia es llevada así. Y cada vez que se quita un fundamento a la unidad, hay alguien que está aplaudiendo. Y no precisamente es nuestro Salvador. Así que, hermanos, ojo con esto. La raíz del problema que esta iglesia tenía en Corinto era la falta de unidad en la misma mente. No había un mismo parecer. Había divisiones de criterio. ¿A qué arrojó esto, hermano? A que cada iglesia tuviera partidismos aquí, haciendo su voluntad allá, que erraban en esto, menospreciaban la palabra del Señor. Así que cuando se siembra división, se cosecha contienda, desorden, deshonra al Señor. Por eso, hermanos, dice el apóstol, que hablemos todos una misma cosa. La iglesia debe hablar la misma cosa. Debe hablar la misma cosa, porque es que tenemos la misma palabra, tenemos la misma comunión, tenemos el mismo lenguaje. Hermano, el mismo lenguaje. Nosotros no estamos hablando aquí por señales que otros no entienden, o idioma que otros no entienden, o un dialecto que otros no usan, hermano, ni estamos hablando con señales y con otro tipo de símbolos que ninguno entiende. Estamos hablando la misma palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Y como estamos hablando la misma palabra del Señor, entonces tenemos que estar unidos en la misma mente. Hermano, piense usted en esto. Usted y yo hemos estado cubiertos por la bondad del Señor, recibiendo las mismas enseñanzas, las mismas predicaciones. ¿O no, hermano? Las mismas instrucciones. Yo no sé si cuando aquí se para el pastor, dice, para esa nave de allí van a oír esto, para esta otra, No, hermano, aquí todos estamos sentados en el mismo recinto, bajo el mismo espíritu, bajo la misma enseñanza. Así que todo esto, hermano, tiene que aportar a que usted y yo tengamos la misma mente en la iglesia, para que hagamos lo mismo, hermano. La iglesia habla y los hermanos creen. La iglesia habla la palabra de Dios, nosotros la creemos. La iglesia no piensa por sí misma, piensa con la mente del Señor. La iglesia no actúa según sus fuerzas, con la fortaleza que da Dios. Amados, eso es lo que tenemos. Así que no pensemos, hermanos, a un nivel particular, personal, sino que como iglesia somos un grupo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que los corintios estén unidos en sus observaciones y juicios y que renuncien a toda esa actividad, a toda esa actitud, a toda esa pecaminosidad divisionista. Así que hay que luchar, hermano. La unidad, cuando se empieza a resquebrajar, hay que luchar. Como creyentes tenemos responsabilidad sobre esto. Así que nuestro punto número 3, la responsabilidad. Debemos ser muy solícitos en guardar o preservar esta unidad. Es decir, hermanos, debemos estar mentalmente activos, espiritualmente atentos, dados, ser diligentes, activos, laboriosos, trabajar, procurar la unidad de la iglesia.
¿Qué promueve la unidad en la iglesia? Pregunte usted, ¿qué es lo que promueve la unidad en la iglesia? No, ¿qué es lo que promueve la desunión en la iglesia? Hermanos, nosotros debemos, según la expectativa de la palabra de Dios, cada uno de nosotros debe estar activamente atento para mantener esa unidad. Hermano, la palabra de Dios sabe que esta unidad de criterio, de mente y propósitos, aún de los recursos que el Señor nos da en la Escritura, es una bondad enorme que tenemos. Pero, hay un pero. Dios ha dispuesto todo esto, hermano. Pero nosotros debemos saber que esto lo estamos tratando entre creyentes que tenemos pecado remanente. ¿Cómo nos gustaría entrar a una iglesia perfecta? Alguien dijo, si la encuentra no entre ahí porque la arruina. Hermano, ¿cómo nos gustaría tener una iglesia perfecta? Y un día será perfecta. ¿En dónde? Cuando allá se pase lista. Hermanos, entre tanto aquí está siendo manejada, vivida, practicada, relacionada con gente que tiene pecado remanente. Pero no vamos a tomar esto como excusa. No, como tenemos pecado remanente, entonces aquí que puedo entrarle al pecado, hermano. No, hermanos, no, porque la palabra del Señor nos está advirtiendo que no es como nosotros, sino como dice Dios. Así que la palabra de Dios advierte que tenemos que procurar las cosas buenas. Es la palabra de Dios la que advierte, no el pastor. Bueno, el pastor la advierte porque él está sustentado por la Escritura. Usted la advierte porque usted debe tener en cuenta la palabra de Dios. Hermanos, debemos procurar la unidad. Nosotros, de la manera más fácil que nos relacionamos es chocarnos con nuestros mismos pecados. Es fácil. Mire, amados, un ejemplo, nosotros hemos orado el día anterior del Día del Señor para que todo lo que hagamos esté sujeto a la bondad, la palabra, la comunión con el Señor. Oramos. ¿Estamos de acuerdo? Y si no lo ha hecho, no ha preparado el Día del Señor, estamos mal. No hay unidad de criterio, no hay unidad de mente. Usted, hermano, debe orar, debe estar atento para que esto hoy sea la bendición más grande que tengamos para glorificar al Señor. Ahora, si usted no estuvo atento, cuando usted pasa esa puerta y trae una cara, hermano, de pistola calibre 32, hermano, donde uno lo mira y dice, este hermano, donde viene con el ceño fruncido, donde usted pasa y no saluda, donde usted se hace el descuidado, entonces uno dice, aquí no hay la misma mente. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien llega en una actitud de esas? ¿Sabe qué ocurre, hermano? Entonces vienen los problemas, nos chocamos acá. Ya alguno dice, y dice que creyente. ¿No es así? Dice que hermano en Cristo. Míralo, es como si hubiera desayunado con veneno cascabel. Hermano, mírelo. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ejemplo? Ya empieza, y el otro, ¿se está dando cuenta de Gumercinda cómo llegó? Mírela. Y dice que, hagámosle el feo hoy, hermano, porque nos estamos chocando con nuestros mismos pecados. Pero, si llega alguien en esa actitud, ¿qué deberíamos hacer para procurar la unidad? ¿Vamos a hablar mal? ¿Qué deberíamos hacer, hermanos, en el amor que nos tenemos? Gumercinda, buenos días. ¿Qué? No, Gumercinda. Mira,
Oremos si hay alguna inquietud o algo así. Pero no llamemos a Gumersinda y le digamos, descarada, mire cómo está descomponiendo la iglesia, pecadora, hija del diablo, hermano. El pecado nos hará decir eso, pero en la bondad de Cristo no. Procuraremos la unidad. Desde ahí, ya veremos otras cosas en un momentico, hermano. Así que, ¿qué podemos nosotros hacer para combatir todas estas cosas? Hermano, nosotros tenemos que hacerlo, como dice la Escritura, en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿qué puede hacer usted como un creyente solícito para guardar la unidad? ¿Qué puede hacer usted? ¿Cómo muestra actividad, solicitud en los hechos reales? Ahora, nuestro voto de membresía tiene dos cosas importantes, dos asuntos importantes. Por un lado, nuestro voto de membresía nos exhorta a guardar la unidad de mente en la iglesia. Perdón, a ver cómo separar esta palabra porque me la puede tomar mal. Unidad de mente, o sea, unidad de locura, no. Unidad de pensamiento, unidad en la palabra, unidad en el espíritu, procurando aprender más de las Escrituras, crecer en la gracia, crecer en las doctrinas, crecer en lo posible, hermano, en el ministerio de la iglesia, echando mano a los recursos privados que Dios pone en nuestras manos. Eso dice nuestro pacto de membresía. Hagamos eso. Y en segundo lugar, hermano, nos comprometemos a evitar todo aquello que dañe esa unidad. Cuando decimos evitar eso, no debemos prestar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos para el chisme, para oír lo que no nos importa, para difamar, para decir mentiras, para practicar pecado. Alejémonos de sembrar mala voluntad entre los hermanos. Evitemos actos, actitudes que puedan dañar la comunión en la iglesia. Hermanos, nosotros como hermanos en Cristo debemos tomar en práctica los procesos bíblicos. Hermano, los procesos bíblicos. Y yo me he dado cuenta cómo muchos de nosotros descuidamos esos procesos bíblicos para hacer entrar en razón a nuestro hermano que está pecando. Santiago dice que si nosotros hacemos volver del pecado a alguien, hemos ganado un alma. ¿Cómo lo hacemos, hermano? El proceso está en la Escritura, no en lo que usted cree, hermano. El proceso está en la Escritura. La palabra en Mateo capítulo 18 nos da los procesos exactos con los que debemos trabajar, los procesos exactos. No hay otra manera de hacerlo. Conforme dice la Escritura, si queremos guardar la unidad en el Señor, lo que Él quiere, esforcémonos, hermanos, por trabajar esto. Y para hacerlo, hay 8 cositas que espero decirlas muy rápido. 8 cositas muy importantes. La primera, busquemos aprender, entender, aplicar e implicar todo aquello que enseña la palabra de Dios. Todo eso que corresponde con nuestra doctrina. Todo lo que nos han enseñado, todo lo que nos han predicado, todo lo que hemos visto como ejemplo. Hermano, no es sabio tener un plan alterno en la iglesia. Así que cada predicación, cada enseñanza, cada consejo, cada instrucción tiene exactamente el fundamento para proveer el piso donde usted y yo estamos parados. Exactamente eso. No es otra cosa lo que se está procurando aquí en la construcción de la iglesia. Cada asunto es importante para que lo tengamos en cuenta. Ahora, le pregunto, hermano, esto que estamos hablando hoy, ¿no le recuerda, no está aprendiendo cómo debe usted practicar la unidad en la iglesia?
Es un ladrillo más en la edificación para nosotros. Es un recuerdo más que si hay un ladrillo que se está dañando, ¿sabe qué hay que hacerlo? Reemplazarlo, cuadrarlo, ponerlo bien para que la unidad no se vaya a resquebrajar. Hermano, eso nos ayudará a tener el mismo sentir, usar las mismas palabras, a unarnos en el sentir de la iglesia. No hay nada más contradictorio que todos tengamos diversidad de pensamientos, de sentires, hermano. El apóstol Pablo tuvo que hablar muy duro a la iglesia en Filipenses para 2 personas. Allá en Filipenses 4:2, ruego, decía el apóstol, ruego, ¿a quién? A Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué estarían haciendo? Otra cosa que no es lo que Dios dijo que se debería hacer. Ahora, Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Según Cristo Jesús, no según usted y yo, según Cristo Jesús. Entonces, antes de pensar algo, antes de hacer algo, antes de dar una opinión, consejo, usted pregunte, ¿eso estará en la palabra? ¿Eso estará ahí? ¿Cómo debo hacer eso según la Escritura? Hermano, ¿se ha predicado sobre eso? ¿Se ha dado alguna instrucción pastoral acerca de eso? Si eso ha pasado, entonces tenemos una misma mente, si recordamos. Y aquí no es en gustos, actividades, ni siquiera en dones, ni en sentires, hermano. Dios lo ha dicho y nos ha enseñado una y otra vez. Segundo, debemos orar cargándonos unos con los otros. Así nos unimos, así nos encomendamos al Señor en esta causa, en quienes somos uno. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar por la unidad. Ahí está en Juan 17, por si usted quiere revisar esto, hermano. Pero si usted es de aquel que dice, yo no me cargo con esas oraciones de la iglesia. Si usted dice, yo no me cargo con esas peticiones de la iglesia, entre otras, quisiera decirle algo, hermano. Nosotros, los pastores, nos dedicamos un buen tiempo, casi que como para preparar un sermón, para traer esas oraciones que usted ve el día jueves ahí. Esas oraciones que a usted se le comparten, hermano. ¿Por qué le digo que casi como un sermón? Porque nosotros estamos viendo la necesidad de la iglesia. Estamos observando el paso a paso que la iglesia da. Y si queremos orar por esto, estamos creyendo que es aquí donde necesitamos la unidad espiritual para orar por eso. Así que no tome esas oraciones como si fueran algo que se nos ocurrió en 3 minutos y que no teníamos nada que hacer para traérselas a ustedes. No, esas oraciones que se ponen ahí, que se les manda a su teléfono, hermano, esas oraciones son tan importantes con las que usted debe cargar su alma, porque es la necesidad de la iglesia, porque ahí, si no oramos por eso, la unidad se puede ver peligrosamente dañada, hermanos. Así que usted y yo tenemos que estar atentos a todas estas cosas. Ore por eso, hermano. Ore por estas cosas, porque si usted dice, no, yo no voy a orar, ¿qué está diciendo? Yo no pertenezco ahí. A mí no me interesa lo que estén haciendo. Hermano, si usted no se carga con esas oraciones, la verdad que estamos diciendo, usted no es como nosotros. Usted no tiene el mismo sentir, dolor, felicidad, gozo por la iglesia. Usted no. Así que usted debería decir, no soy miembro de acá, porque no pienso lo mismo que ustedes. Hermanos, recordemos esto. Si Dios nos bendijera con nuestras oraciones por la iglesia, ¿cómo estaríamos? ¿Superabundantes? Si usted, como ora por la iglesia, ¿cómo estaríamos? Hermano, porque muchas veces hemos visto la escasez de orar por la iglesia. Hermanos,
nosotros en lo posible tenemos que cargar nuestra alma, orar, no alejarnos de los cultos de oración, no estar apartados del cuerpo en esto. Por eso usted ora privadamente, por eso usted ora con su familia, por eso, hermano, viene y se reúne aquí con nosotros, porque debe cargarse con la oración. Tercero, aprenda a diferenciar sus gustos personales de principios bíblicos, de imprudencias, de pecados, de errores, de transgresiones. Hermano, aprenda a hacer esto. Dice Romanos 14, 1 al 4, recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Amados, aquí en la iglesia tenemos muchos gustos, ¿sí o no? Muchos gustos. Alguna vez dije algo y mi amada suegrita me dijo, para el gusto, los colores. Y entendí, cada uno, ¿sí o no? Hermano, yo no sé, pero hay asuntos de gustos que no son pecaminosos, que se va con tranquilidad. Acabamos de leer, no debemos juzgar al que come o al que no come. Hermano, si usted está detrás de un metro de rellena y tiene tenedor y cuchillo dispuestos, hermano, es su felicidad. ¿Es pecaminoso o no lo es? Amado, por la comida yo no lo debo juzgar a usted, ni usted me debe juzgar a mí. ¿Qué dice la Escritura con relación a eso? Hermano, hay muchas cosas que la Escritura nos enseña ahí. Ahora, en la manera de vestirse, amados, si usted quiere ponerse medias blancas con el vestido negro, hermano, ahí, o sea, si usted cree que eso ahí le va, así se viene, ¿sí o no? Yo he visto algunos ropajes ahí que uno dice, y eso que el hermano tiene la cara redonda, pero se viene con cuadrícula allí en el pantalón, todo, y uno dice, ¿eso cómo es? Pero eso no es pecado. Y no por eso lo voy a poner al lado como mi enemigo. Él le gusta vestirse así. Viene el noticiero, hermano, sobre el festival ese afro que hay ahora en Cali. Y me doy cuenta cómo se visten los hermanos, las personas de allá. Y digo, yo jamás me pondría una cosa de esas, así me la regalaran y fuera lo más costoso. No me lo pongo. ¿Pero eso es pecaminoso? No, hermano. Pero hay otras cosas donde se involucran principios bíblicos en los que sí tenemos que luchar, tenemos que seguir, tenemos que practicar los principios bíblicos. Ahora, mi hermano, si usted no sabe si eso es un principio bíblico, ¿cómo lo va a juzgar? ¿Cómo lo va a juzgar, hermano? La Escritura. Hermanos, todo debe estar juzgado por la Escritura. Así que no son mis gustos, porque todos tenemos gustos diferentes. En casa, hermano, nosotros arreglamos de una manera nuestra casa, que es nuestra casa. Algunos guardan las cucharas en el chifonier, otros las guardan en un baúl allá en el patio. Hermano, es su gusto y sabe dónde las encuentra. ¿Pecaminoso? No, hermanos, pero hay otras cosas que sí lo son. Tengamos cuidado con esto. Debemos mostrar paciencia unos para con los otros. Hermano, un error, una imprudencia de un hermano tenemos que tratarlo como dice la Escritura que debemos tratarlo. 4, resolver los asuntos pecaminosos de forma bíblica. Les acabé de decir, hermano, si nosotros vemos que hay un pecado de un hermano, dice la Escritura, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Y por ahí comienza el orden del Señor para que analicemos bíblicamente cómo se trata esto, hermano. No se debe tratar mecánicamente, no se debe tratar a la luz mía, según la Escritura, hermano. Así que Dios nos permita hacer uso de su palabra y tratar bíblica y pacientemente con el pecado de los hermanos.
A ver, la Escritura dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solos. ¿Qué hacemos? Mi hermano pecó contra mí y entonces yo lo llamo, venga acá, hermano querido, usted se le fueron las luces conmigo y está haciendo esto que no es bien. Y el hermano dice, bueno, pero al otro día vuelve y lo hace. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? Volver a lo mismo. Pero al otro día vuelve y lo hace. ¿Qué tiene que hacer? Dijo el apóstol Pedro, Señor, porque yo recuerdo que el número 3 para ellos era altísimo. ¿Debo perdonar a mi hermano hasta 3 veces? Y el Señor le dijo, no solo hasta 3, sino hasta 70 veces 7. ¿Me oyó eso, hermano? Eso dice la Escritura. ¿Cuántas veces tiene que perdonar a su hermano? Hermano, pero bíblicamente. Ahora, si su hermano es testarudo, si pasó las 70 veces 7 más 1, entonces usted dice, hay que llamar a un testigo para poder hacer esto. Pero también tratar pacientemente con el testigo esto. No es que yo vaya primero y, hey, vengan, mire, cómo está haciendo conmigo. No, ya salió de todo el régimen escritural. La Escritura nos dice otra cosa. 5, cuidemos nuestras palabras. Espero en 5 minutos acabar, hermano. Usted, de acuerdo a lo que dice, hermano, de acuerdo a lo que habla, puede animar o desanimar a los hermanos. El mismo Señor en la Escritura dice que nuestra lengua es un mundo de maldad. Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Las iglesias no podemos ir hablando cosas sin control, sino como dice el Señor, involucrar nuestra mente cada vez que vayamos a hablar. Alguien dijo, conecte el cerebro antes de hablar. Sepa lo que va a decir. Mantener bajo estricta vigilancia nuestra lengua. Tenga cuidado, hermano, que las palabras que usted use sean de edificación y dichas a su tiempo. 6, hermano, es bien lícito tener amistades, ¿no es así? Pero no frecuentar partidismos. Hermano, yo puedo tener mucha amistad con unos, pero con otros no tanto. Pero hay una cosa aquí, hermano, el mismo Señor nos enseñó. Él tenía un grupito muy cercano, pero con otros también los trataba. Él no era indiferente a esto. Cuando uno ve en la iglesia que a alguien le gusta, venga acá, y se lo lleva para una esquinita, venga acá, y empiezan a hablar ahí en la esquinita, entonces uno dice, bueno, va una, y vuelve otra vez y lo ve en el mismo asunto, entonces ya tenemos que ir, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Eso no es bueno, porque cuando alguien saca a otros del contexto, hermano, ahí está pasando algo. Nosotros nos debemos a todos y todos se deben a mí. ¿Qué les parece, hermanos? Yo me debo a todos y todos a mí, porque para eso somos un cuerpo. Así que si yo me machuco este dedito, adivine dónde se siente eso. Solo en el dedo. Los demás están felices. No, este dedo hace que ni me lo moje, que ni quiera dar la mano, que para comer me duele, que cuando me rasco me duele. ¿Sí o no, hermano? Porque todo está dolido. Así que, hermanos queridos, nosotros debemos saber que todos somos un cuerpo y que nos debemos unos a otros. 7, hermanos, aquí hay algo. Cuando alguien llega a la iglesia, debemos unirnos a los de menos luz, a los más humildes y a los menos favorecidos. Amados, no echen a un lado al que no sabe como usted. Por el contrario, vaya donde él, porque él necesita saber lo que usted sabe. Vaya, hermano, ayúdelo, enséñele. No se ría de su ignorancia, ayúdelo, hermano. Sea consciente que en la iglesia hay hermanos débiles. Sea consciente, hermanos, que no todos tienen la madurez suya y que usted fue tratado con amor para llegar a donde está, que usted también debe tratar a los hermanos. Dice Romanos 12:16,
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y octavo, hermanos, jamás mire para otro lado cuando la unidad está siendo fracturada. No vaya a hacer esto, hermano. Mire lo que están haciendo esos. Y yo haciéndome el ciego. Porque si la unidad se está resquebrajando, todos tenemos que mirar. Hermanos queridos, jamás sea pasivo, indiferente, temeroso a la hora de velar y promover la unidad. Amados, termino con esto diciéndoles que no se halle que usted es una atalaya infiel. ¿Para qué está puesto una atalaya? O mejor, un vigilante. ¿Para qué está puesto? El vigilante está puesto para que cuando vea el peligro, corra y se esconde debajo de un escritorio y mire a ver después qué pasa aquí. No, hermano, está puesto para declarar que hay peligro. Que no se halle en usted una atalaya infiel, que ve venir el peligro y se esconde para protegerse a sí mismo. Aquí, hermano, en ayudar a la unidad de la fe, se debe mostrar que el amigo pone su vida por los demás. Que Dios nos ayude a mirar sobre este asunto. Oremos, hermanos.